Hola chicos, bienvenido a la clase de estadística. Vamos a iniciar diciendo de que la estadística tiene dos campos de estudio muy importantes, que es la parte de la estadística descriptiva y la otra la parte de la estadística inferencial. La primera unidad de esta asignatura está referida a la estadística descriptiva y es el abordaje que vamos a realizar en un primer momento. Para iniciar la unidad de estadística descriptiva, queremos hacer primeramente un pequeño recorrido de cómo la estadística fue utilizado durante el transcurso de la historia. Los primeros relatos que se muestran en el uso de la estadística de manera más formal se halla en el antiguo Egipto, donde los faraones hace más de 3050 años antes de Cristo lo que hacían era recoger conjunto de datos relacionado a la cantidad poblacional, a la riqueza del país que se tiene, de las personas, con el fin de recoger los impuestos. Eso le permitía a los faraones y a las personas que dirigían en diferentes áreas tomar una decisión más efectiva para Egipto. Además, el historiador griego Heródoto menciona de que estos registros que hacían los egipcios se hacía con el objetivo de preparar la construcción de las pirámides. Claro, siempre en función de la cantidad de impuestos que se iba a recoger de las personas dependiendo de las riquezas que tenían. Además, en Ramsés II hizo un censo de las tierras con el objetivo de verificar un nuevo reparto. También era recoger un conjunto de datos para luego tomar decisiones. Si nos trasladamos a la Biblia, también podemos encontrar algunos datos que hacen referencia en el uso de la estadística, como es el tal caso del libro de los números, donde se hace un recuento de la población hebrea, luego que salen de Egipto, pero también el rey David ordena al general Joab para realizar un censo de la población de Israel con la finalidad de conocer un poquito más de la cantidad de personas que contaba este pueblo. También los romanos, una práctica muy sistemática, podemos decir, cada 5 años realizaban un censo poblacional. Si ustedes se fijan, todas estas aplicaciones eran a nivel estatal, no se realizaba a nivel institucional o de una empresa específica, era a nivel de estado. Realizaban, ya en este caso era más específico, hacía anotaciones de nacimientos, de muertes o de funciones, matrimonios y las riquezas que se tenían. Esto les permitía a ellos llevar un control muy minucioso de todo lo que se tenía. También se cuenta, en la historia bíblica, cuando Jesús nace también, en ese momento se estaba realizando un censo poblacional. De ahí se puede ver qué tan importante era la estadística y también desde cuándo se venía utilizando esta ciencia para fines del Estado y para tomas de decisiones. En la actualidad ya no se aplica la estadística más a nivel de Estado, sino que debido a la importancia que se tiene, ya esta herramienta o esta ciencia se ha venido a utilizarse en aspectos más puntuales y más específicos, como son las empresas, las instituciones e incluso en el campo de la educación se ha venido aplicando. Esto gracias porque a ellos les permite hacer una evaluación de todos los procesos que ellos van realizando y eso les permite a ellos tomar decisiones para que su institución pueda funcionar de manera más eficiente, más posterior. ¿Cuál es la importancia entonces de la estadística? Bueno, sabemos de que la estadística ahora ya no se aplica en un solo campo a nivel de Estado, sino se aplica a nivel de empresas e instituciones como tal. Esto se ha venido a visibilizarse, por ejemplo, en el campo de la mercadotecnia, porque cuando se quiere lanzar un determinado producto, primero se hace un estudio de mercado y se hace un análisis mediante datos estadísticos para ver cómo puede recibir la población que va a asumir un determinado producto, en la contabilidad, en el control de calidad y otras actividades que tengan que ver directamente con
con el uso de los productos que puedan tener. Esto también se puede ver en el campo deportivo. A cada instante vemos resultados, informes, indicadores que permite ver cómo el comportamiento de los equipos, quién va ganando, quién va perdiendo, con qué índice, cuáles son las probabilidades de que se gane un partido, o que se gane la liga. En el campo político, vemos a cada rato de que se hacen censos, ideas o para hacer proyecciones quién puede ser el ganador de una determinada contienda política. En el campo médico, y también todos esos elementos le permiten a cada persona o a cada institución, incluso al Estado, a tomar una mejor decisión para el país, para la empresa, para la institución e incluso para la misma persona. Entonces, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística es la ciencia que trata de recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos numéricos con el fin de realizar una toma de decisión más efectiva. Si ustedes se fijan aquí, hay 4 elementos importantes que intervienen en el concepto. Primeramente, la recopilación, ir a recoger un conjunto de datos. 2, organizar. Quiere decir que todos estos datos vamos a ordenarlo de la forma en que nosotros consideramos conveniente. Algunos ordenan de manera ascendente, descendente, lo organizan en clases, dependiendo del interés. Se presenta, si ustedes se fijan, muchos informes electorales médicos presentan diferentes gráficos, barras, para que se pueda entender mejor. Se analiza, todos los datos, se mira el comportamiento que tiene, para con el fin de hacer una interpretación más eficiente. Todos esos elementos le permiten a la institución a tomar una mejor decisión. Vamos a ver ahora unos conceptos básicos en el campo de la estadística. Bueno, ya sabemos que la estadística es la ciencia que trata de recopilar, organizar, presentar, analizar e interpretar datos. Pero la estadística se descompone en 2 partes. Uno, que es la parte de la estadística descriptiva. Si ustedes se fijan, esta parte de la estadística únicamente se enfoca en organizar, resumir y presentar datos, únicamente, que es lo que vamos a ver en esta unidad de la estadística descriptiva. La otra parte es la estadística inferencial, que es lo que vamos a ver más adelante, que se trata de estimar características de una población a través del estudio de una muestra. O sea que tenemos un conjunto poblacional de 1000 personas, pero como son muchos individuos, tomamos una pequeña muestra de 100 personas y estudiamos sus características, de tal forma que esas características que tiene debe de ser las características de toda la población. Pero para eso tiene que hacer procedimientos de tal forma que sea la más idónea para explicar la característica poblacional. Muy bien. Otro concepto muy importante que vamos a estar utilizando mucho en estas clases es el concepto de población. ¿Qué es una población? Bueno, una población es un conjunto de individuos o de objetos, de personas, de cosas que tienen una característica en común. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre el rendimiento académico de los estudiantes de Huracán, mi población van a ser los estudiantes de la Universidad Huracán. Porque si yo digo que mi población son todos los estudiantes universitarios nada más, estaría incluyendo a los estudiantes de la Universidad Bicución. Pero yo no estoy estudiando a los estudiantes de la Universidad Bicu, únicamente a los de Huracán. Por lo tanto, mi población van a ser estudiantes de la Universidad Huracán. El otro concepto que vamos a utilizar mucho es el concepto de muestra. ¿Qué es la muestra? Bueno, es un conjunto o parte de la población que se selecciona para aplicar un conjunto de instrumentos o para estudiarlo. Por ejemplo, si esta es mi población PES, todos los individuos que tienen la característica en común, si la población es demasiado grande, entonces lo que se hace generalmente es seleccionar una parte de la población, llamémosle N, y se estudia a estos miembros de la muestra para estudiar sus características, y ya en estadística inferencial lo que hace es proyectarlo y decir que toda la población tiene esa característica. Pero eso va a ser un contenido que vamos a ver más adelante. Por ahora, la muestra es una parte de la población. Otro concepto
también que vamos a utilizar mucho va a ser el concepto de la variable. ¿Qué es variable? Bueno, son todas las características que puede tomar diferentes valores. Por ejemplo, si yo le puedo preguntar número de hijos a varias familias, seguro que el número de hijos van a tomar diferentes valores. Algunos me van a decir 3, otros me van a decir 2, otros 1, otros que no tienen. O el precio de la habitación de los hoteles de la ciudad de Bilwi. Algunos me van a decir que valen 200, otros 250, otros 300. Si ustedes se fijan, varían los datos. Por eso se le llaman variables. Si yo quiero estudiar a los estudiantes, el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad Huracán, y les pregunto, ¿de qué universidad es? Todos me van a decir Huracán, 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 Huracán y Huracán. ¿Varían los datos? No varían. Como no varían, entonces no es una variable. Bien, las variables pueden clasificarse en dos, en variables cualitativas y en variables cuantitativas. Y eso es lo que vamos a tratar de desglosar ahora, qué se entiende por variable cualitativa y qué se entiende por variable cuantitativa. Las variables cualitativas son aquellas que no son medibles, o sea, que no utilizamos números para medir esa variable, sino más bien es una descripción que hacemos de ella. Por ejemplo, el estado civil, el sexo o profesión que pueda tener una persona. Todas ellas no las podemos numerar, pero sí las podemos describir mediante palabras. Se considera variables cualitativas. Estas variables cualitativas pueden clasificarse en dos, en nominales y en ordinales. ¿Cuáles son las variables nominales? Bueno, son aquellas variables que no tienen una jerarquía en la respuesta que vamos a obtener. Por ejemplo, el sexo es masculino o femenino, no hay un orden jerárquico, no se sabe cuál es más, no se sabe o no se tiene cuál es mayor, el hombre o la mujer, no, son iguales. Igual estado civil, de profesión, deporte, no hay un deporte más que otro, no, el gusto de la persona hay que respetar. Entonces no hay una jerarquía, pero sí hay otras variables que se conocen como variables ordinales que sí se entiende por un orden jerárquico. Por ejemplo, el nivel de educación es primaria, secundaria, universidad, tiene una jerarquía en los niveles educativos, o puede ser la posición que se llega a una carrera, en primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, es una jerarquía que se lleva. Las variables cuantitativas son aquellas variables que son medibles y lo podemos medir con números. Y estas variables cuantitativas se clasifican en dos, las continuas y las discretas. ¿Cuáles son las discretas? Bueno, son aquellas variables que las podemos medir con números enteros, así de sencillo. Por ejemplo, el número de habitaciones de un hotel. Y la respuesta que vamos a recibir, hay 3 habitaciones, 5, 8, jamás vamos a recibir una respuesta que diga 3.5 habitaciones, no existe. Igual con el número de hijos en una familia, el número de obreros en una farmacia, en una fábrica. Entonces, son datos numéricos con números enteros que estaríamos recibiendo. Lo otro son las variables cuantitativas, pero continuas. Estas toman valores en un conjunto numerables de un intervalo determinado. Estas sí pueden ser en decimales. Por ejemplo, el peso, yo puedo decir peso 220.5 libras o 100.3 kilos, o la estatura igual, mido 5.7 pies o cosas así, ¿no? Entonces, esas son variables continuas. Y lo otro es el dato. ¿Qué es un dato? Es cada valor que estoy observando, cada número que voy observando y poniendo se le conoce como un dato. Y la medición es la asignación o magnitud que se aplica para medir esas categorías. Si voy a utilizar metro, centímetro, kilogramo, etcétera, ¿no? Son las magnitudes que vendríamos a utilizar. Bien, entonces vamos a hacer, esta sería una primera parte explicando una pequeña introducción de la estadística descriptiva, y esperamos que con esto ustedes ya puedan realizar algunas de las actividades que vamos a estar subiendo
en la plataforma. Saludos.